¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada, a este nuevo capítulo de Habla Aduanero. Hoy tengo el gusto de poder presentar a un amigo, el doctor Roberto Sandoval, quien es abogado en aduanas, docente en ADEX. Ustedes pueden entrar a la página de ADEX, van a ver su rostro, es imagen prácticamente. Es agente de aduanas, representante legal de OCR. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlitos? Buenos días. Gracias por esta invitación. Estoy bastante agradecido en realidad. Y bueno, acompañándote en esta nueva experiencia, ¿no? En este nuevo capítulo de tus arduas labores y de las actividades legales que vienes desarrollando, ¿no? Y qué bueno aportar con un programa que esté enfocado no solamente en la explicación teórica de los procesos aduaneros, sino también en la experiencia misma, ¿no? En cómo se desarrolla el mundo aduanero, ¿no? Porque el mundo aduanero es eso, ¿no? Un mundo muy aparte, un mundo que obviamente conlleva al conocimiento legal, muchas normas, pero que sin embargo para nosotros que estamos dedicados a eso es un mundo muy apasionante, ¿no? Muy interesante, ¿no? Cada vez descubrimos más cosas, la normativa va variando siempre, entonces nosotros estamos enfocados en conocer cómo se interpreta, cómo se aplica la nueva norma para justamente poder dar una buena atención a los que son motivo de nuestra existencia, ¿no? Claro, Nuestros clientes, los ¿no? clientes, Nuestros clientes, nuestros clientes. ellos son. Sí, y Robertito, gracias por haber aceptado la invitación. Y una pregunta que siempre hacemos aquí en el podcast es, ¿por qué aduanas? Porque entenderás de que en el derecho hay muchas ramas. Ujú, Tú levantas una piedra y encuentras un penalista, un civilista, claro. laboralista, pero aduanas es poco común. ¿Por qué aduanas? ¿Qué te impactó de esta rama? Bien, en la experiencia universitaria, y creo que todos somos conocedores de que las universidades en la actualidad, el derecho aduanero, y no todas, la tienen como un curso, ¿no? Y es más un curso electivo. En el tiempo que yo estudié en la universidad, era un curso electivo. Pero sin embargo, la trascendencia de esta rama del derecho, que es nueva, ¿ok? No muy conocida. De hecho, que los estudios jurídicos, los grandes estudios, también ya tienen su área propia de aduanas. Pero cómo yo llego al mundo aduanero, ¿no? Es básicamente por una casualidad, ¿no? Mm. Yo practicaba en un estudio de abogados viendo procesos civiles y era como que ir al juzgado, al Zamora, al Palacio de Utah. O sea, Claro. todo un tema que en realidad no me agradaba, ¿no? Entonces, y por casualidad, en la universidad yo veo una convocatoria de una agencia de aduana, ¿no? En la agencia de aduana donde yo me inicié, ¿no? Entonces fui a la entrevista, el que me entrevistaba también era un estudiante de mi misma facultad y me hace la simple pregunta, ¿no? Mira, acá viene simplemente a ser asistente, ¿conoce aduanas? Yo no conocía nada de aduanas, pero dije, me voy a aventurar. Entonces entré a trabajar en una agencia de aduana y desde el primer momento que conocí en ese momento a mi jefa y entendí un poco de qué se trataba el tema aduanero, pues de ahí me quedé enamorado de la actividad Te aduanera, enganchaste, me hiciste clic. enganchaste. Hice clic y ahí me quedé hasta ahora. Ya pasaron que casi 20 años desde 20 ese años. entonces, ¿no? Porque empecé yo como un asistente legal y luego fui ascendiendo poco a poco, pues hasta ahora estoy en una posición un poquito diferente. Claro, obviamente hay mucho esfuerzo de por medio, mucho Ujú. estudio por medio, mucha dedicación, porque los habaneros, si algo que nos caracteriza es justamente una dedicación bastante exclusiva, como todos dicen, ¿no? El 24/7, ¿no? Claro. De hecho que nosotros, por ejemplo, en la actualidad, yo como asesor aduanero, porque también hago mis asesorías particulares, eh, y nosotros sabemos que los chinos son nuestros principales proveedores, entonces tengo que a veces estar 2 de la mañana, 3 de la mañana, respondiendo a proveedores chinos porque hay un requerimiento de una validación de un documento, de que el booking hay que cambiarlo, entonces esa parte apasionante aduanera obviamente es lo mío, ¿no? Y me Claro. encanta. Claro, Sí, para aquellos que entendemos el idioma, claro, o sea, es interesante porque evidentemente. ahorita nos están viendo un montón de personas y muy probablemente dicen, ¿qué me está hablando? ¿Qué idioma es ese? Entren, los invitamos a que Claro. entren a este mundo que es Sí, súper interesante, es globalizado, ¿no? Porque a correcto, diferencia de otras ramas del derecho, muchas veces se centra solamente en la legislación nacional. correcto. En cambio, aduanas nos permite poder globalizarnos, Correcto, internacionalizarnos y así desarrollarlo es. más grande. Nosotros, de hecho, que el tema aduanero no solamente, como indicas, se basa en el conocimiento de la normativa interna, ¿no? Que de por sí ya es diversa y hay muchas normas. Tenemos leyes, reglamentos, procedimientos aduaneros.
tenemos las normas que son, digamos, que forman parte del proceso del control, que son las normas sectoriales de SENASA, DIGESA, DIGEMIT, DMTC, etcétera, etcétera. Pero también nos lleva a conocer la normativa internacional, ¿no? Acuerdos internacionales. Nosotros como Perú, obviamente, tenemos casi 22 acuerdos comerciales que son interesantes porque dinamizan el comercio, dinamizan el mercado y nos vinculan con otras economías, que es lo más importante, ¿no? Dando oportunidad a que los importadores peruanos tengan mayor posibilidad de comprar en el mundo. Entonces, conocer convenios, la Convención de Viena, bueno, en realidad el aduanero, aunque no sea abogado, se convierte en un abogado aduanero, porque de todas maneras el aduanas, comercio, es conocer normativa, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, la existencia de las agencias de aduana, que es justamente donde yo trabajo, es justamente la necesidad de poder tener un soporte legal que haga el despacho para los importadores, para los exportadores y para los usuarios aduaneros, ¿no? Porque nosotros no solamente a nivel de aduanas tenemos importación y exportación, sino también tenemos otros regímenes aduaneros que se amoldan a la necesidad del que quiere traer o quiere enviar una mercancía. Porque cuando uno empieza a pensar comercio internacional, importo-exporto, y creen que es toda la magia que Exacto, existe el comercio, exacto, y hay figuras que te pueden salvar de multas, que te pueden exacto. salvar inclusive de estarte vinculado a delitos. Y dentro de ello, por ejemplo, quiero preguntarte, ¿cómo convencer, o sea, qué tan difícil tú como representante legal, qué tan difícil es convencer a la SUNAT o prefieres convencer a tu importador de entregar los documentos idóneos? ¿A quién te resulta más Bueno, difícil acá convencer? al importador, ¿de acuerdo? Al importador. Nosotros ya sabemos cuáles son los criterios que SUNAT tiene para la atención en los procesos del despacho, ¿no? SUNAT en su fin fiscalizador y recaudador obviamente va a ser un aplicativo objetivo de las normas, ¿no? O sea, para la SUNAT, 2 más 2 es 4. Ujú. Pero ese 2 más 2 es 4, explicar a un importador muchas veces es muy complejo, ¿no? Porque el importador, su core business es comprar y vender, ya. Pero cuando ya tú le das un enfoque, oye, no solamente comprar y vender, sino hay que verificar contingencias, documentos, formalidades, requisitos que establece la SUNAT, ¿no? Que necesita una factura, una traducción de factura, que tu factura tiene que tener mucha información, que la trazabilidad. Entonces, cuando tú empiezas con el importador a darle esa, esa necesidad, ¿ok? Y ahí se vuelve el importador muy complejo, porque vas a encontrar muchos peros, pero el importador debe entender que en la actualidad no solamente es un comprador simple, el importador en la actualidad y de acuerdo a las últimas modificaciones normativas, ya tiene que involucrarse en el proceso del despacho. O sea, yo como tu agente de aduana, sí voy a ser tu asesor, tu soporte, el que va a gestionar tu despacho sin lugar a dudas. Es mi obligación, para eso me contratas, para eso me pagas. Pero sin embargo, yo como agente de aduana necesito que tu operación sea fluida, que no haya sobrecostos, porque obviamente cuando un importador bien formado, bien informado, que trabaja bajo procesos, entonces va a entender que un sobrecosto genera un impacto contra la rentabilidad de mi negocio. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque hay contingencias como multas, puedo yo perder una mercancía por una incorrecta declaración. Entonces, el trabajo de un agente de aduana es muy complicado cuando ya tratas de convencer al importador de Claro. lo que debe hacer En correctamente, ¿no? esa línea, si tuvieras que completar la frase, ¿no? Un buen agente de aduanas nunca, ¿qué sería? Nunca permite que el importador genere una multa, ¿no? Simple. Ahí se cierra. Ahí se cierra, Y ¿no? dentro de los mitos que hay con las agencias de aduanas, que sí hacen, que no hacen, que a veces se olvidan de mi despacho porque tienen uno más grande, ¿cuál Ujú. sería el mito el cual tú eliminarías? Mira, los agentes, y justo lo que tú comentas es muy cierto, porque muchos importadores dicen, oye, no, tú como agente de aduana no me estás dando la atención prioritaria. Ese mito no es así. Aproveches tu momento, En puedes ningún decirlo, dilo, momento dilo, dilo. no es así. El agente de aduana atiende, ¿ok? Un buen agente de aduana, obviamente, no prioriza a sus clientes. Un buen agente de aduana no discrimina a quién es pequeño, quién es mediano. Un buen agente te da una asesoría siempre y oportuna, ¿ok? Nosotros como agente de aduana, o en mi caso, dentro de las políticas comerciales que tenemos en la agencia de aduana, o sea, aduanas donde trabajo, no tenemos prioridad respecto a clientes, ¿no? Puede haber clientes más grandes, más pequeños, pero todos son atendidos con el mismo rigor, con la misma exigencia y obviamente con el mismo propósito, ¿no? Que su despacho fluya. Porque lo que me interesa a mí como agente de aduana es que el despacho pase por un canal y te facture ahí mismo, ¿no? Claro, dentro de ello, por ejemplo,
ahora con la inteligencia artificial todo el mundo tiene acceso a la información, se ha Ujú, democratizado de tal manera que todo el mundo cree saber de todo. O ujú. sea, yo le pregunto y luego voy contigo y te digo, Roberto, ¿sabes qué? A mí me dice la inteligencia artificial o lo tratan de Claro. tapar diciendo, he averiguado y me han dicho, no, Ujú. es IA, de frente. Correcto. Entonces, y llegan a un punto en que te dicen, pero usted solamente ha presentado un papel. Ujú. La agencia solamente ha hecho un despacho. Y como que el trabajo que uno hace, porque a Claro, veces me ha pasado a mí también, doctor, solo he presentado dos papeles. Sí, pero eso ha evitado que te vayas a la cárcel. claro, exacto. Entonces, en el caso de la agencia, no solamente es presentar papeles, ¿qué hace realmente la agencia de aduanas? El agente de aduana, y lo que tú comentas también es algo interesante, ¿ah? Porque yo tengo un caso particular, ¿no? Usualmente los importadores, ¿ok? Que trabajan con más de una agencia de aduana, pues siempre tratan de comparar el servicio, ¿no? O comparar posiciones, ¿no? Opiniones, ¿no? Yo tengo un caso particular donde un cliente, teníamos un tema en debate, ¿ok? No era el despacho que yo estaba atendiendo, era otra agencia aduana, y el importador me dice, oye, mira, toma este informe, quiero que me des tu opinión, ¿no? Y obviamente uno que utiliza IA, pues conoce los términos, la estructura, ¿no? Claro. Entonces le digo, mira, en principio este informe está un poquito mal elaborado, con cositas que no están bien puntualizadas, ¿no? O sea, con, digamos, temas legales que no tienen nada que ver. Entonces le digo, este informe es elaborado por IA, pero yo te voy a dar la respuesta adecuada, ¿no? Que sin necesidad, obviamente, de ir a IA, ¿no? Entonces, retornando a la pregunta, el agente de aduana, ¿de acuerdo? Va a ayudarte a gestionar tu despacho. Es un soporte. Nosotros funcionamos por mandato de ley. La legislación aduanera exige que para un despacho cuyo valor FOB supera $2.000, no se contrate un agente de aduana. Entonces, nuestro rol es asesorar, ¿no? Dirigir una operación, ¿no? Coordinar en la medida que el importador nos permita con los diferentes operadores que intervienen en el proceso, ¿no? Un agente de aduana se convierte en el núcleo de la operación aduanera. Sin ser obviamente egocéntrico, ¿no? Claro. Porque el agente de aduana se convierte, ¿no? Imaginemos una araña, ¿no? Una araña tiene varias patitas, ¿no? Nosotros somos el núcleo, porque justamente en el agente de aduana se concentra la gestión operativa. Nosotros coordinamos con los bancos, con las aseguradoras, con los depósitos temporales, con los terminales portuarios, ¿no? Y cuanto operador exista, ¿no? En el proceso de atención de ese despacho en específico, ¿no? O de un despacho específico, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el mayor error? Porque Ujú. todos cometemos errores. ¿Cuál es el mayor error que comete un empresario cuando dice importar por primera vez? Porque ahorita está de moda, importa desde China, importa de Estados Unidos. En Internet ahorita está sumamente invadido por cursos tanto cortitos, grandes, Ujú. complejos. Pero ¿cuál es el error más común, tú que ves los temas operativos constantemente, el error más común que tiene el empresario cuando hace su primer despacho, su primera importación? Mira, los errores comunes que nosotros verificamos son los errores documentales, ¿no? Básicamente, la declaración aduanera se sustenta en información documental, ¿no? En el nuevo proceso del despacho aduanero, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Presentar la documentación antes de la destinación aduanera, antes de generar la DAM, antes de hacer la transmisión de datos a la SUNAT. Entonces, la SUNAT a través de eso ya puede aplicar predictibilidad y aplicar gestión de riesgo. Entonces, el error que es muy común es eso, ¿no? Error documental. Y eso se basa o eso se sustenta en que muchas veces los importadores sí se emocionan, ¿no? Porque de repente vieron un TikTok por ahí, oye, ya importa por primera vez, importa con nosotros, ¿no? Se emocionan. Pero siempre mi recomendación va a ser que tu importador que quieres ingresar en este rubro, capacítate, ¿no? Invierte en capacitación, porque el error también que mucho importador o muchos importadores cometen es eh, depender del agente de aduana. El agente de aduana existe por mandato de ley, como dije, te va a soportar la operación, pero no podemos, yo como importador no puedo ser ajeno a mi operación. Yo tengo que hacer seguimiento, yo tengo que involucrarme en el proceso, ¿no? ¿Qué está pasando con mi despacho? Saber qué es una factura, saber qué es un manifiesto, saber qué es un volante, porque de esa manera yo como importador me alineo a mi operación y el agente de aduana me facilita esa operación, ¿no? Porque la ley exige de esa Claro, manera, ¿no? Así claro. es. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien decide importar por ahorrar Ujú, y no busca asesoría? ¿Cuál es porque la tesis que maneja el importador, el ujú, empresario es, yo voy a traer la mercancía a un precio chiquititito, ujú, pero se olvida de esa asesoría. ¿Cómo claro. poder batallar con ello? Mira, eso es algo interesante, ¿no? Los importadores, y eso ha pasado, ¿no? Y a veces, muchas veces cumple la frase, ¿no? Lo barato sale caro, Claro, ¿no?
He tenido varios casos en la práctica comercial, ¿no? Donde he tenido que tomar despachos de otros agentes de aduana donde Una locura. una locura, ¿no? Todo lo hicieron mal desde el principio, tenemos ya multas, tenemos sobrecostos, tenemos sobreestadías, entonces el enfoque del importador no es en contratar lo más barato, ¿no? En principio el importador debe conocer a su proveedor, ¿no? ¿Quién es su agente de aduana? Ver sus antecedentes, ¿no? Conocer, visitarlos, ¿no? Conocer un poquito más de cómo va a ser su despacho, ¿no? El proyecto de importación no debe ser un tema emocional, ¿no? Claro, todos queremos emprender, queremos importar, todos, y está bien, hazlo. Pero asóciate con un agente de aduana que sea tu soporte legal, que tenga conocimiento legal, ¿no? Ahora, dentro de eso, entendemos que en el mercado está no solamente saturado de agencias, porque hay Ujú, agencias de todo tipo, de todo exacto. nivel, de distinto costo, de distinto rubro Ajá, inclusive. así es. ¿Qué distingue una agencia buena de una mala? Porque esta pregunta es clave. Claro. Ahorita están ahí con el cuaderno anotando. ¿Qué la distingue para ¿Qué le que, dice? para que ¿Cómo no me elijo, no? inmovilice? ¿Cómo le elijo? Sí, eso es muy, en realidad, o sea, para dar un comentario objetivo es muy complejo en realidad, ¿no? ¿Qué nos puede distinguir? ¿De acuerdo? En principio, creo que nosotros como agente de aduana somos medidos permanentemente a nivel de cumplimiento, ¿no? El nivel de cumplimiento es un indicador tributario que los agentes de aduana tienen para ver cómo están funcionando, ¿no? Si son de categoría A, categoría B o categoría C, ¿no? Entonces, y es más, ¿no? Los importadores en la actualidad tienen acceso a mucha información, ¿no? De la gente de aduana. El MINCETUR tiene dentro de la plataforma tiene el MISLO, que me ayuda un poquito a conocer también cómo está cobrando, cuáles son las tarifas de la gente de aduana. Entonces, un elemento diferenciador es eso, en la categoría de la agente de aduana, ¿no? Si yo obviamente contrato con un agente de aduana que tiene categoría A en su nivel de cumplimiento, pues estoy con un agente de aduana que está bien a nivel de su indicador de calificación con la SUNAT, ¿no? O, por ejemplo, otro indicador, otro elemento diferenciador es las certificaciones que puede tener el agente de aduana, ¿no? Tiene certificación BAS, ISO, o todas las que hay en la actualidad, ¿no? Porque el tema de la certificación también involucra, digamos, cumplimiento de estándares internacionales en la atención, ¿no? Y en los procesos sobre todo, en la trazabilidad. Y también un elemento diferenciador y muy importante es la certificación OEA, ¿no? Los operadores de comercio exterior y los agentes de aduana de manera general, ¿ok? Estamos, ¿no? llamados a certificarnos con el OEA, ¿no? Como operadores económicos autorizados. Y si yo tengo un agente de aduana, que es OEA, que tiene certificaciones de seguridad y calidad, que tiene una categoría, ya estoy con un buen socio, ¿no? Claro. Y entonces eso es importante, ¿no? Dentro de eso siempre a veces suceden anécdotas que pueden cambiar Ujú, nuestro rumbo, en que inclusive uno voltea y dice, ¿cómo pude vivir esa experiencia? Debe ujú. haberte pasado, y me encantaría que nos comentaras, algún caso que te ha sido un dolor de cabeza, volteas y dices, Dios, ¿cómo la libré? ¿Cuál, Sí. cuál sería la punta del iceberg? Lo que pasa es que a nivel aduanero nosotros siempre estamos expuestos a comisión de infracciones, ¿no? Y las infracciones aduaneras no son nada baratas, ¿no? Son muy caras, ¿no? Muy caras. Bueno, hay muchas anécdotas. He tenido experiencias complejas con comisos de mercancía por error de nosotros, ¿no? Como agencia de aduana. Y eso es una de las cosas que, digamos, nos hace a veces querer replantear y decir, oye, creo que no estoy en lo correcto, ¿no? Porque estamos hablando de importaciones, pues, de cargas que tienen mucho valor, ¿no? Tengo anécdotas de pérdida de mercancías, no por error de nosotros como agencia aduana, sino por el importador, de miles de cientos de dólares, ¿no? Comisos de mercancía, de repente por ahí tuvimos un error como agencia aduana y, caballero, tuvimos que asumir el costo, ¿no? De esa pérdida, ¿no? Eh, digamos, experiencia en el reconocimiento físico, ¿no? De darnos la sorpresa de que el importador no nos dijo la verdad al momento de importar, ¿no? De hecho, que hace 2 años, por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia muy compleja que involucró procesos penales, pero nosotros nos excluimos de un cliente que llegó con toda la buena voluntad. Era un buen cliente, muy buen cliente. Sus despachos eran todos canales naranjas, Ordenados, ordenadísimos, o ordenados, sea, el sueño de todos, el ordenados. sueño de todos. Y resulta que en una de las importaciones de la misma mercancía que siempre se importaba, porque, no paréntesis, sino paréntesis, nosotros como agente de aduana no vemos mercancía, vemos documentos, ¿no?
Yo como agente de aduana, yo no puedo tener certeza de que tú, si me dices que estás importando, no sé, pues zapatillas, son zapatillas, ¿no? No tengo esa certeza, Ah, eso es ok, muy complejo, ¿no? claro. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el despacho sale canal naranja, presentamos, o sea, nosotros actuando bajo el principio de la buena fe y la presunción de veracidad, Claro ¿no? está. Eso es lo que nosotros hacemos. El despacho sale a acción de control extraordinario. Nosotros, bueno, como parte como auxiliar de la función pública, pues tenemos que allanarnos a los procesos de control de la SUNAT, ¿no? Vamos al reconocimiento físico, bueno, la ejecución de la acción de control extraordinario y mandamos al mejor de los despachadores que tenemos, ¿no? Porque las acciones de control extraordinario implican no solamente una verificación de carga, sino también un manejo De una situación explicativo, delicada, claro. claro. Entonces, y bueno, y para eso el despacho pues eran bandejas de plástico, accesorios de plástico, ¿no? Diverso. Empezamos con el primer bulto, zapatillas. No, Segundo bulto, zapatillas. no. Y entonces ya tenemos un problema mayor. Empezamos a llamar al importador, No ha desaparecido, habido. no ha habido. Entonces ya nos pone a nosotros como agente aduanal en una situación Nos compleja, ¿no? expone, claro. Claro, entonces, de manera que la acción de control duró como casi 3 días, 4 días, y resultó un cargamento de 11.000 pares de zapatillas, ¿no? Valorizadas en casi 2 millones de dólares. Y nosotros como gente de Habana, oye, ¿qué pasó acá, no? Entonces, Claro. obviamente, ¿quién es el cliente? Bueno, y para eso nosotros hemos cumplido la debida diligencia. Todo ok con el cliente, verificaciones, documentos, firmas, todo ok. Pero bueno, esa situación me hizo no tener sueño por varias semanas, ¿no? Y obviamente había un tema de fiscalía, ¿no? De Claro, involucran a declaraciones a cada todas rato. las declaraciones, que tu nombre aparezca en una carpeta, Claro, o sea, exacto. eso sí. Ya, de hecho, oficiales nos visitaron más de una vez en la agencia, pero obviamente nosotros en nuestro actual diligente, nuevamente, tuvimos trazabilidad de todo, ¿no? De todo se había hecho bajo parámetros estándares de seguridad. Y finalmente, obviamente, fuimos excluidos, ¿no? Del proceso porque nosotros no teníamos nada que ver. Es más, yo me acuerdo que cuando el fiscal se fue a la agencia Habana, pues yo era el llamado porque yo era el jefe y el que había, digamos, seguido el monitoreo del despacho. Le digo, señor fiscal, le digo, mire, tome mi celular, acá están todas las coordinaciones. Si quiere, lleve, o sea, ya no importa que sea iPhone o lo que sea, pero tome mi celular, vaya con mi computadora, te No, entrego todo. Entonces el fiscal, tuvimos obviamente varias reuniones, ¿no? Las diligencias, que tú eres experto en ello. Claro, un poquito asustados, obviamente, porque para, comparecer ante la es justicia lo propio, claro, uno es te complicado, ¿no? intimida. Pero bueno, finalmente no pasó nada a nivel de agencia aduana y creo que de actualidad el proceso sigue, ¿no? Como hay muchos procesos, ¿no? Y por eso la agente aduana es un héroe. ¿Y cuál ha sido la mercancía más extraña que te ha tocado ver que han querido importar, traer? Debe haber, A ver, mercancía extraña, la más curiosa. la más curiosa. Bueno, en realidad no recuerdo mucho, pero sí hemos tenido cosas, bueno, en realidad extraño, creo que una vez me acuerdo hace muchos años, nos dieron a importar anguilas, ¿no? Era entonces acá los chinitos son muy Claro, excéntricos, ¿no? claro, Nos dieron a importar anguilas, ¿no? Anguilas desde China, ¿no? O sea, ya. tú puedes encontrar anguilas aquí en el Caribe, o Sí, sea, claro, pero nos dieron a importar, tenían que ser las de allá. sí, tenían que ser las de allá, pero eso fue un dolor de cabeza, una complicación, porque recuerdo que, bueno, eso cuando los animales se trasladan vía aérea, pues tienen protocolos, temperaturas y tal. Y creo que por un tema logístico el avión se desvió si no recuerdo, a Europa y había mucho invierno y resulta que las anguilas murieron, ¿no? Murieron en el proceso. Todo un tema, imagínate, pues el chinito reclamando sus anguilas, que eso fue una de las cosas raras. De hecho, que nosotros en OCR también, pues, bueno, agenciamos al zoológico y hace 2 años trajimos una jirafa desde Chile, viva. Ahí, la jirafa ahí exponiéndose a todo el mundo, ¿no? Eso fue también una cosa, es un despacho especial que tuvimos, Claro. pero lo hicimos, ¿no? Ya tú veías a la jirafa transitando por toda la Javier Prado, por toda la Marina, hasta el zoológico, ¿no? Y lo trajimos desde Chile, ¿no? Vía terrestre, ¿no? Con todo un protocolo,
policía, o sea, era una autoridad el que venía desde Chile, ¿no? Claro, venía con toda su escolta la jirafa. Claro, un equipo de veterinarios, nosotros también acompañando obviamente la operación porque teníamos que hacer la coordinación con SENASA y con SUNAT, ¿no? Porque estos casos son muy especiales, ¿no? Muy, Claro, muy claro. anecdóticos. La verdad que sí, no me imagino, ¿no? La pobre jirafa padeciendo el tráfico de la Javier Prado. Claro, To- imagínate, ¿no? Toda una, Imagínate. toda No, una pero situación particular. cuando trajeron la jirafa, bueno, se hizo coordinación con la policía para que el tráfico fluya, ¿no? Claro. Porque pues, los animales Se estresa, se estresan, ¿no? se estresa. Entonces, Qué errores observan normalmente? Porque esto me parece importantísimo poder absolverlo. ujú. ¿Qué errores observa constantemente la SUNAT una y otra vez a los importadores? Bien, errores de marca, modelos, ¿no? Descripción de mercancía, las descripciones mínimas, eh, errores mínimos en valores en realidad, pero siempre nosotros, mira, si nosotros, yo hago una estadística de lo que, de las infracciones que nosotros como agencia de aduana hemos generado en lo que va del año, básicamente es error de marca y modelo, descripción de mercancía, ¿no? Y ahí muchas veces se da porque el importador no coordina muy bien con el proveedor o el proveedor no le da la información correcta respecto a esta información que es vital en realidad, ¿no? Por un tema de valoración aduanera. Dentro de las estructuras de transmisión de datos, la SUNAT exige que los productos tengan una marca y un modelo. No, claro, depende de su naturaleza. No, voy a importar maíz y le voy a poner modelo, ¿no? ¿Qué Claro. maíz? No, ya tiene una especie, una cosa así. Pero son los errores más recurrentes en realidad, ¿no? Por una incorrecta información que o proporciona el proveedor al importador o simplemente el importador que ya la gente aduanera te digo, oye, declara cualquier cosa y ya está, ¿no? Pero esos son los errores más comunes que nosotros tenemos, ¿no? Qué es lo que debería entender en este caso el importador sobre el trabajo de la autoridad aduanera? Porque muchas veces dicen, no, la aduana solamente está para cobrarme, fiscalizarme. ¿Qué es Mm. lo que deberían entender de manera clara sobre la autoridad aduanera? Claro, la autoridad aduanera viene a ser, bueno, hay que entenderlo como un agente que controla, ¿no? El ingreso de mercancías o la salida con el fin de protegernos, ¿no? Protegernos, salvaguardar la salud pública, ¿no? Porque la aduana no puede dejar entrar cualquier mercancía, obviamente proteger también el derecho a la propiedad intelectual, ¿no? Y obviamente a recaudar, ¿no? Entonces la aduana, si bien es cierto, nosotros lo vemos como un enemigo público, ¿no? Pero no debemos ser así. O sea, como digo, si un importador hace bien las cosas, no va a pasar nada. Tranquilo. Acá estamos nosotros, ¿no? La gente Claro. aduana. Porque la gente aduana, digamos, somos un filtro, pues, ¿no? Pero la SUNAT es una entidad que controla, que ejecuta disposiciones normativas, no solamente de la misma SUNAT, sino también disposiciones sectoriales. Así que no le podemos echar tanta culpa a la SUNAT, pero sí, a veces ya SUNAT también comete sus poquitos excesos, ¿no? De vez en cuando, vamos De a vez decir, en de vez en cuando. cuando, de vez De en vez en cuando, cuando, ¿no? de De vez vez en en cuando. Como docente, me imagino que también tienes una gran experiencia y anécdotas muchas. Ujú. ¿Qué es lo que debería evitar un alumno que está ingresando en el mundo del comercio exterior? ¿Qué es lo que debería tomar en cuenta antes de entrar a este mundo y empezar a estudiarlo? Primero, enfocarse, no ser emocional. Yo tengo muchos alumnos que son muy emocionales, ¿no? Te dicen, ya, a la primera clase, profe, yo quiero importar ya, ¿no? Eh, ¿Qué puedo importar? Ahí cuando yo como docente me hacen esa pregunta, solamente respiro y digo, tranquilo, ¿no? Acá vamos a aprender, ¿no? Entonces, mis alumnitos, son varios, en realidad tengo ya varios años dictando clases, y de hecho que algunos de ellos son mis clientes, ¿ah? Son mis clientes y han crecido en cuanto a su proceso de importación. Lo primero que debo entender, como que cuando yo quiero empezar a estudiar aduanas es estar enfocado, ¿no? No hacer una decisión emocional, sino enfocar. Lo que quiero decir es que ok, yo estudio para ejecutar lo que yo voy a enseñar, ¿no? Hay personas que recién inician el proceso, o sea, que no tienen idea de nada. Entonces ahí es donde iniciamos con el ABC del comercio, ¿no? Empezamos a dar la información de a pocos, hacer entender qué es una importación, cómo buscar un cliente, ¿no? Y bueno, obviamente son procesos de enseñanza que duran 3, 4 meses, ¿no? Entonces ya para el final se entiende que el estudiante debe salir al menos con un proyecto de importación, ¿no? Donde nosotros como docentes, ¿no? Hemos sido parte del proceso de asesoría y ahora solamente que queda ejecutar, ¿no? Por eso los chicos deben estar muy enfocados, no emocionales. Y es más, tengo casos, por ejemplo, que
de estudiantes que no tienen, no hacen importación, pero ya son empresarios, ¿no? O sea, son ferreteros o venden insumos veterinarios, pero no como importadores, sino comprando a otro importador. Entonces, como ellos tienen la expertise del manejo de la mercancía, lo único que le falta es ahora enfocarse en comprar del exterior, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de esta especialidad? Dentro de 5 años, Ujú. ¿tú crees que con toda esta información y la inteligencia artificial nos terminará reemplazando? ¿Va a ser una herramienta? ¿Cómo lo ves de aquí a 5 años? Nosotros como especialistas aduaneros, los abogados o cualquier especial, porque ojo, los representantes aduaneros no son solamente abogados, son economistas, contadores. Entonces, no creo, dudo que nosotros podamos ser reemplazados por la inteligencia artificial. Es una herramienta, nosotros lo utilizamos, pero nosotros más que no personas que gestionan, somos estrategas, ¿no? Nosotros diseñamos procesos, ¿no? De acuerdo a una necesidad específica de un cliente, ¿no? La IA te puede dar herramientas, te puede dar, digamos, normas que te puedan ayudar, pero nunca van a tomar una decisión final basada justamente en experiencia y obviamente en entendimiento de cómo la aduana, ¿no? Percibe o exige un despacho. Así que la IA siempre será nuestro socio, ¿no? Nuestro Un- un- socio un- estratégico una para poder... herramienta crucial. Una herramienta, pues claro, definitivamente, no podemos negar ello, ¿no? Por eso, de hecho, que hace poco estuve en una capacitación sobre clasificación arancelaria y el ponente decía, oye, yo sé, y te lo digo también porque a veces yo paso por ahí, por las computadoras y los chicos están, ¿no? En IA, ¿no? Oye, ¿cuál es la partida arancelaria de tal producto? No, y eso no es así en realidad, ¿no? Hay cositas detalles que pueden Claro, hacer cambiar la partida, exacto, que la IA muchas veces te dice, como es en algunos casos hasta complaciente y te da la razón, correcto, sí, este es, y terminas exacto. metiéndote en un lío de lo que Así hemos es. venido conversando. Exacto, ¿no? Entonces, no, nosotros no podemos dar esa confianza absoluta la inteligencia artificial, ¿no? Es experiencia, conocimiento, merciología, ¿no? Entonces hay todas unas cosas, unos elementos que nosotros como personas, pues, no Te voy a sabemos. hacer unas preguntas de A ver, verdadero y falso, ok, así, las vamos, rapidísimas. vamos. Vamos, dice, mientras más barato declares una mercancía, mejor, ¿verdadero o falso? Falso, Importar por internet siempre es sencillo. falso, Toda inmovilización significa que hubo un delito. falso. La agencia de aduanas siempre tiene la culpa cuando algo sale mal. Recontra falso. Un importador debería leer la Ley General de Aduanas al menos una vez. Verdadero. Entonces ya tenemos la respuesta. Si alguien tiene un examen, ya sabe la respuesta del examen. Así es. Sí, porque son preguntas que normalmente no se suelen hacer, pero las Sí. tienes ahí en la cabeza y son bastante sustanciales si las analizamos un poco. Sí. Mira, yo de hecho que yo, por ejemplo, tengo una hermana que trabajó en aduanas mucho tiempo, ahora ya está emprendiendo, haciendo su proceso de importación, y obviamente es mi hermana, tengo que dar el soporte. Entonces, hay una oportunidad interesante de una importación de unos relojes que te miden todo. Pues ahora la tecnología. Entonces, se emocionó, ¿no? Ya, Roberto, voy a importar esto. Le digo, aguanta, le digo, tranquila. ¿De qué se trata el producto? ¿Lo conoces? Entonces le dije, mira, no puedes importar el producto porque ya eso califica como un aparato médico. Pero ella, no, cegada, ¿no? Como todo importador a veces sucede, ¿no? Le digo, yo soy tu hermano, confía en mí, ¿no? Entonces, bueno, le dije, vamos a hacer lo que yo haría normalmente con un cliente convencional, con cualquier cliente, ¿no? Hagamos la consulta técnica a la entidad, la dije, mira, hicimos la consulta técnica y le dije, acá está la respuesta. Dije, mira, dice que este producto es restringido. ¿Qué te ahorré? Una inversión que podría haber sido desarrollada por cualquier importador, ¿no? Se compra $10,000 y de pronto, y ha pasado, y llegó a DHL y DHL te dice, Te permiso, informa, sí. Sí pasa. ahora obtengo un permiso de importación de un producto restringido por DGMIT, que no es fácil, ¿no? Ahí implica ser droguería y otros requisitos más. Claro, y Entonces, dependiendo del valor, estamos hablando entre 8 a 12 años. O sea, no es exacto, poca cosa. no es poca cosa. Entonces hay otros, por eso los importadores, siempre digo, no deben ser emocionales, siempre asesorándose adecuadamente, recurriendo a la gente de aduana, porque la gente de aduana finalmente viene a ser mi socio, ¿no? Claro que O sí, sea, claro que sí. sí. O a los especialistas, ¿no? O si no, me llaman y yo les voy a ayudar con ello, ¿no? Porque dentro de las funciones, de las tantas funciones que yo hago, también es asesorar, ¿no? A personas que quieren, que tienen la intención de importar, ¿no? Preguntas relámpago. Ajá. Vamos a las preguntas relámpago, ¿ok? Un libro, Más que un libro, yo diría legislación aduanera, la ley misma. la ley misma. Un maestro, Juan Mancialier. una palabra que define el comercio exterior.
Procesos complejos. ¿FOB o SIF? FOB siempre. ¿Canal rojo o canal verde? Verde por siempre. ¿Café o energía? Energía. ¿ADEX o universidad? ADEX. ¿La mejor herramienta de trabajo? Un celular ahora. Un celular, buena. ¿Una aplicación que uses todos los días? Cloud. ¿Cloud? Sí, Cloud. Ok. Sí, Cloud. Un consejo en menos de 10 palabras que todo importador debe saber. Capacítate, organízate y asesórate como buen profesional. Excelente, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Ha sido una entrevista súper dinámica, divertida y estoy más que seguro que las personas que nos están viendo le van a sacar mucho provecho. Sí, encantado. De hecho, que entiendo que el podcast va a generar pues un proceso de repente de consultas y nosotros como especialistas y como todo socio, ¿no? Estamos muy abiertos ya a poder dar el soporte adecuado. Lo que yo siempre rescato de mis clientes que yo atiendo y que forman parte de este proceso de conocimiento que he tenido también es verlos satisfechos, ¿no? Uno que otro renegón va a haber, pero siempre vamos a tener satisfacción de poder entregarle su mercancía sin multas, sin sobrecostos, ¿no? Haciendo una operación fluida, ¿no? Y sobre todo que el importador no solamente piense en el momento, porque muchas veces el importador dice, ay, es un canal verde, ya puedo dormir tranquilo, ¿no? Todavía falta. De a El poco. proceso no ha culminado, ¿no? De a poco. Entonces, la mayor tranquilidad que puede tener un importador es hacer una operación correcta, porque sabe que no va a tener ninguna contingencia inmediata o futura. Ahí estamos. Gracias, Carlitos. Roberto. Gracias. Y este ha sido el capítulo de hoy de Habla Aduanero. Espero de que le puedan sacar mayor provecho a toda la información que hoy hemos recibido, una información de lujo. Y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Nos vemos.